Ya con ustedes, les pido disculpas porque tengo un poco la garganta apretada, así que si me sale un gallito me perdonan. Eh, pero como les decía, sí, estoy contenta, estoy gozosa de verlos, a cada uno de ustedes, de ver sus rostros, de ver la disposición de adoración, de alabanza. La verdad que eso, cuando uno está por delante, se agradece, hermano. Porque desde acá se ve todo, se ve todo. Se ve cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos ganas de adorar y cuando no hay ganas de adorar también se ve. Y hoy yo veo en sus rostros la disposición de poder alabar, de poder bendecir, de poder cantarle al Señor, de poder adorar su nombre, y eso de verdad que me llena de gozo. Vamos hoy día a hablar, como el pastor ya lo anticipó antes, era sorpresa, pero como ya les dijo, no, mentira. El pastor no sabe guardar secreto por si acaso. No, no, ya el Señor nos bendiga. Nos ponemos serios y vamos a hablar del avivamiento, amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi pastor David que nos ayude con proyectar el texto que se encuentra en Hechos, capítulo 6, versículo 7. Amén. Cuando lo encontremos, nos ponemos en pie y lo leemos juntos, por favor. Amén. Damos lectura entonces en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. El Señor le bendiga. Tome asiento, mi hermano. Cuando el pastor me contó que iba a ser partícipe en esta noche de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, lo primero que le dije al pastor, amén. Pero cuénteme de qué, si es que es un tema en particular. Y yo le había dicho al pastor anteriormente, pastor, cuando haya que predicar y sea un día que yo tenga la disposición de venir en la semana, no puedo, pero si es viernes puedo, hágame predicar nomás porque yo tengo varios mensajes guardados, le dije. Pero, justo el tema que me dio no era parte de los mensajes que tenía estudiado. Entonces el Señor quiso que estudiara y que estudiara mucho. Amén. El Señor me entregó este versículo cuando empecé a estudiar sobre el avivamiento. Y dice su palabra, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos. Eso quiere decir que la palabra del Señor se está expandiendo, se está expandiendo el cristianismo. Muchos estaban aceptando al Señor, se multiplicaba grandemente todo este movimiento en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso quiere decir que muchos de los que eran también parte de judíos, incluso que profesaban otras religiones, también se convirtieron, ¿cierto? Porque había un mover muy fuerte del Espíritu Santo. Y yo cuando vi y leí esta palabra, empecé a no solo a analizar el versículo, sino que a decir, ¿cómo en este tiempo pudieron llegar hasta este punto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudieron llegar a multiplicarse? ¿Cómo pudieron llegar a escuchar de la palabra del Señor tan grandemente en Jerusalén? Yo decía, Señor, ¿cómo me gustaría que eso pasara hoy en día? Que pudiéramos escuchar donde nosotros estuviéramos, que se estuviera hablando de la palabra del Señor, que por donde pasáramos estuviera gente convirtiéndose. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ver eso? Entonces yo empecé a buscar y yo decía, ¿cómo ellos lograron llegar a este punto? ¿Cómo nosotros como iglesia, o yo me ponía, primero yo, disculpe el yo, pero decía, ¿cómo yo puedo llegar a este punto? Señor, y empecé a estudiar, y empecé a, igual que las películas, a retroceder, y a retroceder, y mi marido es testigo que yo soy una fanática de lo que tiene que ver con la historia.
Me encantan los reportajes históricos. Yo puedo estar ahí una tarde, un día entero sentada de la historia de Roma, de la historia de Grecia, de la historia de Jesús. Me encanta. Entonces cuando yo vi esta parte de la historia decía, no, esto tiene que venir más hacia atrás. Esto viene más de antes. Y empezaba a retroceder a retroceder y no terminaba nunca. No terminaba nunca, porque es un plan que viene desde el inicio. Es así como el Señor quiso que pasara. Y llegué y dije, voy a partir por Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, ¿cierto? Lucas cuenta los hechos de los apóstoles. ¿Y de qué hablan estos libros? Empieza la historia en el capítulo 1, volvamos al capítulo 1, estamos en Hechos 6, pero vamos a partir desde el 1, donde esto es lo que empieza a suceder después de que el Señor se fue al cielo. Ahí empieza el libro de los Hechos, ¿cierto? Describe específicamente lo que pasó una vez que el Señor se fue al cielo. ¿Y qué es lo que describe el capítulo 1? Cuenta la historia de cuando Jesús apareció a sus apóstoles. Y yo erróneamente, hermanos, en mi ignorancia, yo pensaba que Jesús había aparecido a los apóstoles y había conversado con ellos y después había ido al cielo. Y no, hermanos, Jesús se apareció durante 40 días. 40 días donde ellos como discípulos tuvieron la oportunidad de poder verlo nuevamente en carne y hueso, de poder conversar con Él. Una vez que ellos porque al principio convengamos que cuando ellos se convirtieron al Señor y lo seguían, quizás podríamos haber pensado que Él era un hombre como cualquier otro, ¿cierto? Era un hombre de carne y hueso que predicaba, ¿cierto? Sí, hacía milagros, sí. Pero ya después de ver que el Señor había sido crucificado, que Él ya había sido sepultado, y verlo con vida nuevamente, eso tiene que haberlos impactado. Eso fue como ya el máximo, como dicen los chiquillos ahí, ¡puf! Explotó su cerebro, su corazón, su alma, su espíritu, todo explotó. Al menos eso es lo que yo creo que nos pasaría a nosotros, ¿cierto? De poder ver quizás a un ser que nosotros admiramos, amamos, seguimos y que apareciera delante de nosotros, ¿cómo quedaríamos? Impávidos, ¿cierto? Le haríamos quizás tantas preguntas sabiendo ya que es el Señor. Bueno, lo mismo le pasó a los apóstoles. Y empezaron a preguntar y querían saber más y le decían, Señor, ¿vas a restaurar tu reino ahora en la tierra? ¿Ahora que volviste? ¿Va a ser ahora? Nosotros siempre hay uno de los apóstoles que es como nosotros, ¿cierto? Que somos como ansiosos, que queremos saber todo ahora, que queremos saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Ojalá que el Señor nos diera por escrito, nos mandara un email, un mensaje diciéndole qué es lo que les va a pasar mañana, ¿cierto? A todos nos gustaría ser así de anticipado. Bueno, a los apóstoles también les pasó lo mismo. Ellos querían saber. Pero el Señor les dijo que el tiempo solamente lo manejaba el Señor. Pero junto con decirles que no les iba a dar el tiempo o las razones que tenía el Padre, Él les entregó una promesa. Y en el capítulo 8, o sea, el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Aquí estamos, en lo último de la tierra, ¿cierto? Y desde ahí el Señor subió acompañado de 2 ángeles, una nube, ¿cierto? Se lo llevó al cielo con el Padre. ¿Y qué fue lo que dijeron los ángeles? Ay, mira, qué gozo, hermano, qué privilegio de esos hombres de no solo haber vivido y haber caminado con el Señor, sino que lo vieron resucitado, pudieron conversar con Él después de saber quién realmente era, y además tuvieron el privilegio de ver 2 ángeles, no uno, 2 ángeles, que les adelantaron, así como se fue el Señor, va a volver un día. Tenemos 2 promesas. Que va a venir sobre nosotros el Espíritu Santo y vamos a recibir poder. Y lo segundo, que el Señor va a volver. ¿Cuántos creemos esas promesas? Amén, ¿cierto? Dentro de esa historia también ustedes saben que Judas fue el que
que metió las patas, por decirlo de alguna forma, y traicionó al Señor, ¿cierto? Y ese puesto no quedó vacío. Reemplazaron a Judas con Matías, ¿cierto? Pasamos al capítulo 2, vamos avanzando en la historia. Quiero que esto sea como un cuento en su mente, porque así pasó en la mía, pasó como una película. Pasamos al capítulo 2 y ellos estaban en Jerusalén, se estaban celebrando, ¿cierto? Las fiestas. Se estaba celebrando una de las fiestas más importantes, se estaba celebrando el día de Pentecostés. ¿Y qué era el día del Pentecostés? Se celebraba la cosecha, el término de la cosecha. Y además celebraban también como un aniversario de cuando había sido entregada la ley en el monte Sinaí. O sea, en el fondo eran 2 por 1. El día de Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes que celebraba el pueblo. Reunía mucha gente y en esta casa, que vamos a hablar en específico, habían 120 personas. Yo me imagino que no tiene que ser una casa como las que quizás tenemos nosotros, o la de la hermana María puede ser, grande. Caían 120 personas, hermano, y eran los apóstoles, con las mujeres que estaban acompañándolo, además con los siervos que le ayudaban, con los discípulos que lo estaban siguiendo a ellos, porque ellos ya pasaron como a ser como seguidos en cierta forma después de haber estado con Jesús. Eran un poco famosos, por decirlo de alguna forma. Y en esa casa habían 120 personas. ¿Y qué estaban haciendo? Ellos estaban juntos y estaban unánimes en un solo espíritu. Su palabra dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 120 personas, hermanos, que estaban unánime. ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué es estar unánime? Fui ahí y busqué, ¿qué significa estar unánime? Significa estar todos de acuerdo en algo, en una idea, en una opinión y en un sentimiento. Todos querían lo mismo, todos esperaban lo mismo, porque ellos creyeron, como se dice, a pie junto lo que el Señor les dijo. Porque el Señor les dijo, y recibiréis poder. Y ellos lo que estaban pidiendo en oración era que el poder del Señor descendiera sobre ellos. Y fue tanto su clamor, su oración, su petición ante el Señor, que el Espíritu fue sobre ellos. Y fueron llenos de poder. Y dice, y vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Hermano, ¿cuánto hemos sentido ese estruendo que quizás hemos escuchado con mayor claridad en los temblores? Escuchado como un rugir, que antes de que empiece el zamarreo uno ya siente como el temblor, ¿cierto? Como que uno se asusta. Con el viento es lo mismo. Los que han estado en el sur, las ráfagas de viento suenan, hermano, como si nada pudiera sostenerse ante esa fuerza. Yo me imagino que ese lugar tiene que haber temblado, mi hermano. Tiene que haberse llenado de la gloria del Señor. Y fue tan fuerte que ninguno pudo resistirse. Su palabra dice que los 120 fueron tocados por su espíritu. No había ninguno distraído. No había ninguno durmiendo. No había ninguno pensando en cosas de la casa. Estaban todos unánimes, pensando, creyendo y sintiendo lo mismo. Vamos aprendiendo que si nosotros vamos a querer pasar por esto, ¿qué es lo que tenemos que estar? Unánime. Tenemos que estar con un solo espíritu, con un solo sentir. Tenemos que tener el mismo deseo en nuestro corazón. Y hermano, yo le voy a decir que esto además
se contagia. Si hay una persona que quizás quiere, pero no tanto, como que sí quiero, pero no quiero. Quiero porque, no sé, algo. Pero vamos a ver tanto la gloria de Dios en el hermano de al lado que vamos a querer sentir lo mismo. Yo estoy seguro, mi hermano segura, que si usted viera a un hermano lleno del Espíritu Santo, recibiendo poder, recibiendo lenguas que le fueran dadas por el Espíritu Santo, ¿quién no querría lo mismo para su vida? Y decirle, Señor, tócame de la misma forma. ¿Cómo no vamos a querer que su Santo Espíritu baje con nosotros? ¿Cierto? Ese fue el momento donde empezó un gran avivamiento en Jerusalén. Pedro, ¿cierto? Pedro aprovechó la oportunidad, el poder y el gozo que sentía en ese momento, y al ver la multitud de gente que estaba en esta fiesta de Pentecostés, en el día de Pentecostés, dijo, esta oportunidad yo no me la voy a perder. Si he de hablar, voy a hablar ahora. Porque si vamos a hablar con público, hermano. No vamos a estar predicándole a la pared. Hay un montón de gente, voy a aprovechar, dijo Pedro. Pedro a lo largo de la historia siempre fue como el más choro, ¿cierto? Como el más valiente, el más parado de todo. Y me lo imagino diciendo, no, es ahora. Y esa valentía el Señor la ocupó. La ocupó para hablarle a miles de personas, para tocar la vida de muchas personas, para hacer que se convirtieran no una ni dos, sino que 3.000 personas, mi hermano. ¿Qué poder tiene que haberse sentido en esa hora? Y yo me pregunto, ¿y qué es lo que estaba predicando Pedro que pudo llegar al corazón de tanta gente? Pedro basó su mensaje en dos cosas importantes. En una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el libro de Joel, que dice, en Joel 2, 28, 29, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto que viene aquí, me encantaría que me lo dijera el Señor directo a mí. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Yo quiero eso para mi vida, mi hermano. Yo esa profecía la hago mía. Y espero que usted también la haga suya, mi hermano. Porque es para todos nosotros. Tómelo, mi hermano. Tómelo. ¿Quién no va a querer estar así de bendecido? Que nos diga que Él va a derramar su espíritu sobre nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos, nuestros jóvenes. Todos llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro no solo basó su mensaje en la profecía de Joel. Él habló de un tema muy importante y que nos aqueja siempre a todos, hermanos. Él habló del perdón de los pecados. Él habló y explicó que a través de nuestro Señor Jesucristo habíamos de ser salvos, que era la única forma. Él exhortó a la gente a arrepentirse de sus pecados y fueron bautizados. 3.000 personas, mi hermano. 3.000. Yo repito ese número en mi mente y digo, 3.000, mi hermano. O sea, es mucha gente. Sin micrófono, sin amplificador. Pero ahí el poder del Espíritu Santo hizo que cada una de esas 3.000 almas pudiera escuchar el mensaje de Pedro. Y no solo escucharlo, sino que aceptar a Cristo en su corazón. Ser bautizados en ese mismo momento por el Espíritu Santo. Eso es algo que no se ha vuelto a ver en un solo sermón que digamos 3.000 personas fueron bautizadas por el Espíritu Santo. No, mi hermano, hemos tenido avivamientos, pero no de esta categoría.
¿A cuántos nos gustaría vivir un proceso de avivamiento? Un tiempo de avivamiento. Comenzaron a vivir todos juntos ya como un pueblo de Dios, pero no todo puede ser perfecto. Empezaron a vivir como pueblo de Dios y lo importante es que a partir de que ellos aceptaron al Señor y empezaron este camino, nunca volvieron a ser los mismos. Nunca. Ni los apóstoles, ni quienes recibieron al Señor. Siempre partieron un camino nuevo. Todo fue hecho nuevo. Y los apóstoles, sus personalidades pasadas fueron borradas. Mi hermano, de ahí para adelante Pedro era otro. Empezaron a pasar milagros y hechos sobrenaturales sobre todas las personas que habían participado de este hecho. Y Pedro específicamente con Juan, esto llevamos en el capítulo 3. En el templo encontraron a un cojo, ¿cierto? Que había sido cojo desde su nacimiento. Y como era costumbre en ese tiempo, los lisiados pedían dinero a la entrada de los templos, ¿cierto? Pedían limosna. Pero Pedro ya no era el mismo. Si Pedro realmente quería ayudar a ese cojo, no era que tenía que darle un par de monedas. Pedro ya tenía el poder del Espíritu Santo para entregarle la sanidad. ¿Y qué le dijo? Que se levantara y andara. Le tomó de la mano, lo levantó y adivinen qué. Caminó. Caminó. Y era de esperar, porque ya Pedro portaba la bendición y el Espíritu Santo. Y no era Pedro el que estaba sanando, era el Señor a través de él, era su Santo Espíritu. Ahora Pedro era un envase. Era un sistema de transporte del Espíritu Santo para poder predicar, para poder hacer milagros, para obrar sanidades. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos pasar por eso, cierto? Empezó a haber un mover grande porque esto se corrió la voz, ¿cierto? Y ya todos los que eran enfermos, lisiados, que tenían problemas, si usted escuchara, si tuviera usted una dificultad y supiera que hay alguien sanando en la esquina, ¿qué es lo que hace uno? Corre hacia ese lugar, con la fe y la esperanza de que quizás pueda ser sano. Eso mismo es lo que empezó a pasar en este tiempo. Y empezaron a seguirlo. Muchas personas los esperaban en las calles, ¿cierto? Pero a las autoridades de la época no les gustó nada mucho. Porque empezaron a ver que estaban muy populares, que había mucho revuelo. Y si ellos han de ser la autoridad, nadie podía ser más que ellos. ¿Qué hicieron? Se llevaron preso a Pedro. Se llevaron preso a Pedro, mi hermano. Pero yo me imagino yo, en el lugar de Pedro, poniéndome los zapatos de Pedro, y yo ya habría estado llorando a esta altura, mi hermano. Yo habría dicho, Señor, me mandaste a predicar y mira dónde estoy. Porque eso nos pasa si tenemos que ser honestos. Una cosita así nos tira para abajo. ¿Cierto? Pero Pedro no, mi hermano, este Pedro ya a mí ya me sorprendió. Si no estuviera casada con ese hombre que está ahí, me habría casado con el Pedro de la Biblia. Porque Pedro se puso a predicar en la cárcel. ¿Cierto? Es lo que me tocó. No, mi hermano, estoy bendecida. Estoy bendecida, doy gracias al Señor. Claro. No, el Señor me bendijo mi vida y tenemos una hermosa familia, ¿cierto? Y Pedro aprovechó incluso la oportunidad de predicar estando en la cárcel. Y muchos creyeron y se convirtieron. Yo digo, ya esto era. Y ya él tenía un sentimiento, un poder, un espíritu que yo creo que ni él mismo podía contenerse de quedarse callado, mi hermano.
¿Ha conocido usted quizás esos niños que de repente, o personas adultas que no se callan nunca? Pero si hay niños que no se callan nunca, que hablan. Yo creo que con Pedro era lo mismo, pero hablando de nuestro Señor Jesucristo. Diciéndole que la única salida era el Señor, que Él había pagado por todos nosotros. Diciendo que podíamos ser salvos, que podíamos ser sanos a través de su Espíritu, que podíamos ser tocados, que podíamos ser llenos de su poder. Y el Señor tocaba los corazones y lo oían. Y no solo lo oían, sino que creían, ¿cierto? Perdón, mis hermanos, voy a tomar un poquito de agua. En toda esta travesía Pedro no andaba solo. En la mayor parte de esta historia, Pedro estaba con Juan y ambos andaban haciendo de las suyas. Ambos predicaban el evangelio donde sea que estuvieran, hacían milagros y ellos se ocupaban de poder expandir el reino de Dios, ¿cierto? Cuando ellos fueron llevados a la cárcel, después fueron llevados ante un consejo que ellos lo único que le pedían para soltarlo era que ellos dejaran de predicar la palabra de nuestro Señor. Y ellos, muy valientes, se negaron. Le dijeron no. Esto ya es algo que no podemos callar. Esto es algo que no está en mí. Es algo que yo yo me imagino a Pedro y a Juan diciendo, es algo que yo abro la boca y no puedo evitar hablar del Señor. Porque lo que yo vi ha sido maravilloso. Porque lo que yo he visto, quiero que todos lo vean. Porque lo que yo he sentido, quiero que los demás también lo sientan. Tanta era su fervor, su deseo de poder predicar la palabra del Señor, que ellos se pararon y dijeron, no, nosotros no vamos a dejar de predicar la palabra del Señor. Dios fue con ellos y ellos igual, de todas formas, salieron libres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos manda. El Señor se va a preocupar de que nosotros estemos bien, nos va a librar de toda situación peligrosa, como libró a Pedro, como libró a Juan de ese momento, nos va a sacar de la cárcel en la que estamos. ¿Cuál es la cárcel para cada uno de nosotros? Todos podemos tener una cárcel distinta. ¿Qué es lo que te está encerrando? ¿Qué es lo que no te deja ser libre? ¿Cuál es la noticia para cada uno de nosotros? Es que el Señor te saca de ahí. El Señor tiene el poder de sacarte. El Señor tiene el poder de dejarte libre. ¿Cuántos queremos ser libres? ¿Cierto? Cierto que sí. Vamos en Hechos 5. Hemos avanzado en la historia. Pedro y Juan haciendo de las suyas y el resto de los discípulos y de los apóstoles también, ellos predicaban la palabra del Señor. Pero en estos capítulos se le da énfasis a estas historias. En las acciones que estos dos apóstoles pudieron ir haciendo en Jerusalén y predicando y viendo y haciendo y viviendo señales que eran maravillosas, que en otros tiempos no hemos visto, mi hermano. A mí me encantaría poder vivir una cosa así. Poder sentir, incluso yo me conformo con poder ver a alguien con ese nivel de espiritualidad. A alguien que sea tan tocado por el Espíritu Santo que te dijera, anda y tu cojo te pares y camines. ¿A cuántos nos gustaría pasar por un momento tan intenso como ese? Dios se preocupaba de hasta los detalles más insignificantes o más, quizás podemos decir, hasta lo más increíble
que pudiese pasar por nuestra mente, el Señor lo hacía. Como ellos siguieron predicando la palabra del Señor, fueron nuevamente encarcelados. Pero aquí no fue una persona que los salvó, sino que vino un ángel que los liberó. Un ángel llegó a sacarlos de la cárcel. Y cuando los sacaron de la cárcel, ellos sabían que tenían que salir y no a descansar, mi hermano. ¿Qué pasaría si nosotros, después de estar unos días en la cárcel, un ángel nos libera? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Voy a ir a la casa, voy a descansar un ratito, me voy a cambiar ropa, voy a comer algo y salgo. Siempre nuestras necesidades por delante. Siempre preocupándonos de lo que nosotros necesitamos. Pero en este caso, Pedro y Juan se olvidaron de sus necesidades, se olvidaron de su propia vida, se olvidaron de ser Pedro y Juan. Ahora eran enviados del Señor. ¿Y qué hicieron? Iban y predicaban la palabra del Señor. Dios ocupaba hasta los fariseos para poder librarlos de la cárcel. Dios utilizó a un fariseo, a Gamaliel, ¿cierto?, para poder librarlos de ser juzgados, y los libró. El Señor siempre, siempre está con nosotros, desde el principio hasta el fin. Llegamos a Hechos 6. Ya en Hechos 6, ya esto ya pasó de ser un evento local a ser ya conocido en muchas partes. Esto ya estaba masificado. Esto ya había salido fuera de las paredes de Jerusalén. Ya como reventó en las redes sociales. De decir, aquí hay un mover. Algo está pasando en Jerusalén. Y la gente llegaba a ese lugar. Y eran tantos que se reproducían, y se reproducían no teniendo hijos, mi hermano, se reproducían, sino que convirtiéndose, ¿cierto? Convirtiendo todos los días, cientos y cientos, miles y miles de personas aceptaban al Señor. Llegaron a ser tantos que empezaron los problemas típicos de cualquier administración. Faltaba administración, faltaba alimento para las viudas. Y como los apóstoles tenían otras cosas de qué preocuparse, ellos nombraron encargados para que pudieran ocuparse de todos estos temas, que para ellos no dejar de lado la labor principal para la cual habían sido llamados. El Señor se preocupó no solo de los detalles, sino que se preocupó hasta de cómo solucionar detalles prácticos después de que había tanta gente. Y los apóstoles no perdieron el foco. Dijeron, ok, hay problemas, hay que solucionarlos. El Señor pondrá las personas que son idóneas para esto. 7 personas fueron ungidas y bendecidas para que pudieran administrar los temas del pueblo cristiano. Y así fue. Y ellos se dedicaron a predicar la palabra del Señor. Y así es como llegamos al versículo inicial. ¿Podemos volver, pastor, al versículo inicial? Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Toda esta historia que yo le acabo de contar es para llegar a ese resultado. Las cosas no pasan solas. Siempre hay un trabajo detrás. Siempre hay un plan de Dios en todo lo que vivimos, en todo lo que pasamos. Yo estoy segura que nosotros como cristianos nos encantaría poder vivir un avivamiento. ¿Pero qué es un avivamiento?
El pastor delante estaba ahí a punto de decir, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento, ¿cierto?, es poder estar realmente fervorosos de querer escuchar, de querer estar con el Señor, de poder ser una copa vacía para ser llenada del Espíritu Santo, para ser tocados, para poder manifestar poder. Porque le tengo una noticia, todos los que estamos aquí podemos hacer milagros. Todos los que estamos aquí tenemos la posibilidad de poder albergar en nosotros al Espíritu Santo y poder ser llenos de Él, de poder hablar en lenguas, de poder hacer prodigios y milagros. ¿Qué nos separa de eso? ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de esas personas? A lo largo de la historia han habido muchos avivamientos. Y hay registros históricos de eso. Y yo leía y veía avivamientos en Estados Unidos, en África, Inglaterra, Corea del Sur, Argentina, Chile. En muchas partes del mundo, hermano, ha habido avivamiento. Y me sorprendí porque vi algo distinto a lo que decía en la palabra. En la palabra decía que juntos, unánimes, todos oraban y esperaban la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero en estos avivamientos que registra la historia del mundo, siempre era una o dos personas que empezaban el movimiento. Entonces, yo dije, Señor, entonces no es necesario que estemos todos de acuerdo. Y el Señor me dice, con uno que realmente esté dispuesto, con uno que realmente lo pida de corazón, que se humille, que se postre, que pida en esa dirección, el Señor lo va a tocar. Y es así como empezaron los avivamientos a nivel mundial, con dos personas. Y el Señor los tocaba tanto y los llenaba tanto de su poder y tanto de su espíritu, que ellos ya empezaban a hacer y a ver manifestaciones del Espíritu Santo. Y empezaron a ver sanidades. Y volviendo a lo que les dije hace un rato atrás, esto contagia. Y cuando veían que eso le pasaba a una persona, decían, yo también quiero. Y disponían su corazón y podían. Porque eso es solamente lo que les faltaba. Querer. Disponer su vida para lograr eso. ¿Y qué es lo que estamos esperando, mi hermano? La palabra del Señor en 2 de Crónicas dice, esto estaba dirigido al rey Salomón y para nosotros. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, mi hermano. Amén. Dios nos pide 4 cosas para Él entregarnos 3 poderosísimas. ¿Qué nos pide? Nos pide humillarnos. Nos pide humildad. Reconocer nuestra propia debilidad, mi hermano. Reconocer que no podemos sin Él. ¿Cuántos hemos estado en alguna situación donde guata el suelo, mi hermano? Le hemos dicho, Señor, yo no puedo sin ti. Porque ahora estamos acostumbrados a orar paraditos, a orar sentados. Pero, ¿cuál es la mayor demostración de humillación, de humildad?
cara al piso, mi hermano. No hay más. No hay más. Muchos de nosotros tenemos que tocar fondo muchas veces para llegar a ese punto. Cuando eso debiera nacer de nosotros por el solo hecho de haber recibido su gracia, su salvación, su misericordia. Hay cosas que a uno lo marcan como cristiano, como mujer, como mamá, en mi caso. Cuando Felipe recién nació, tuvo muchos problemas médicos, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces. Y yo reconozco en él la misericordia del Señor. Pero muchas veces yo tuve que escuchar a un doctor que él no iba a sobrevivir. O que había que estar pendiente cuántas veces respiraba. Y yo me dedicaba en la noche a contar sus respiraciones para saber si estaba bien. Y en un minuto en que él no estuvo bien, estuvo muy mal, yo sé que como familia se oró aquí en la iglesia. Y se oró no de cualquier manera. Yo sé que se postraron ante el Señor. Yo sé que se humillaron al Señor. Y reconocimos en conjunto que sin Él no podíamos. Que lo que un doctor me decía que era imposible, el único que podía hacerlo era Él. Y les cuento algo, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. ¿Cuánto hemos tenido que llegar a esos puntos, a esas situaciones tan límites, para poder arrodillarnos, para poder bajar nuestro rostro y decir, Señor, no es con mi fuerza, es con la tuya. Es hora, mi hermano, de que soltemos. Porque nosotros no somos superpoderosos. Nosotros no podemos hacer todo. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros poder solucionar todo? Cubrir las necesidades quizás de mucha gente. Poder ayudar, solucionar problemas quizás en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Pero no es con tu fuerza. No es con mi fuerza. Es con la del Señor. Reconozcamos nuestras debilidades, reconozcamos nuestra dependencia de Él. Aprendamos a soltar, mi hermano. Aprendamos a orar, que es lo segundo. A hablar con Dios, a pedirle ayuda, a pedirle dirección. Muchas veces nos angustiamos por lo que pensamos que va a poder ser. Nos angustiamos por anticipado. Mire, hermano, la tontera. Nos angustiamos por anticipado. Ni siquiera nos preocupamos por algo que no está pasando, sino que muchas veces estamos preocupados por algo que puede pasar. Y perdemos tiempo, mi hermano, en estar diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer ahora si no pasa esto? ¿Qué voy a hacer, Señor, si no me alcanza para esto otro? Y el Señor te dice en esta noche, ¿por qué te preocupas por lo que no ha pasado? Si eso yo ya lo tengo cubierto. Eso yo ya lo tengo solucionado. Yo lo único que quiero es que tú me adores. Yo lo único que quiero es que tu mente y tu corazón sean para mí. No de un problema que tú te estás inventando. Perdón, mi hermano. Perdón si yo les hablo con firmeza. Pero es así como el Señor me lo dijo a mí. Tenemos que, como tercer punto, buscar su rostro. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros busquemos de Él, que anhelemos estar a su lado, que anhelemos alabar su nombre, que anhelemos estar en su presencia, que anhelemos estar en su casa, que anhelemos conversar con Él, que anhelemos adorar su nombre. Muchas veces
A, a todos nos ha pasado, yo sé que a todos nos ha pasado, porque a mí me ha pasado y yo he conversado con varios hermanos que me han dicho lo mismo. Hay días que uno no tiene ganas de venir a la iglesia, mi hermano. A mí me ha pasado, o quizás soy yo nomás, pues no sé, quizás todos ustedes no. Pero, ¿qué es lo que espera el Señor? Que yo quiera estar a su lado, que yo anhele de su presencia. Él quiere ser la prioridad en mi vida y en la suya. Él no quiere estar en la banca. Él no quiere estar esperando para hacer su plan B. Él lo que quiere es ser el primero en su vida. Y no estoy hablando de pasar los días 24/7 quizás en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que podemos estar en su presencia en todo lugar, mi hermano. Podemos estar en nuestro hogar y nuestro hogar es una extensión de la casa del Señor. Muchas veces creemos que la casa es distinto, nos comportamos distintos, hablamos distintos, somos otras personas. Y no, mi hermano. Su casa es una extensión de la casa del Señor. Somos cristianos aquí y en todos lados. Y si yo quiero buscar la presencia del Señor, lo voy a hacer donde esté. Y voy a querer orar, y voy a querer conversar con el Señor, y voy a anhelar leer su palabra. Y quizás si no tengo tiempo de leer, voy a anhelar escuchar mensajes para poder estudiar. Quizás estudio, cantar, mi hermano. Usted no sabe cómo llena de gozo el corazón poder alabar el nombre del Señor hasta cuando uno está haciendo aseo, mi hermano. Porque el Señor te bendice en toda instancia. El Señor no es que esté aquí en la iglesia nomás, Él está con nosotros en todo lugar. Siempre acompañándonos. Y lo último, y lo más difícil para todos es que dice: apártate de tus malos caminos. Y esto que nos está pidiendo, que renunciemos. Yo sé que esto no nos gusta a ninguno de nosotros, a mí no me gusta. Yo sé que a todos nos molesta y como que nos pongan ahí el dedito en la llaga y que nos digan: ya está bueno, esto ya no más, esto no está bien. Lo sabes tú y lo sabe el Señor. Si tú quieres ser un instrumento en las manos del Señor, ya deja los malos caminos. Fuera a ese pecado, fuera a eso que está oculto, porque no porque esté oculto, porque nadie lo sepa, significa que el Señor no lo sabe, porque el Señor lo sabe todo. El Señor todo lo sabe, todo lo ve. No nos engañemos a nosotros mismos. Esas 4 cosas son las que nos pide el Señor. Pero después es hermoso lo que el Señor nos promete. Dice que Él escuchará desde los cielos nuestras oraciones y nuestras peticiones. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren orar y que el Señor esté respondiendo y escuchando su oración? Él va a perdonar sus pecados y los va a liberar de la culpa. Porque no es solo pecar, mi hermano. Sí, uno peca, pero además uno después se arrepiente, pero queda con la culpa. Eso queda aquí. Queda aquí y cuesta deshacerse de eso, mi hermano. Porque no es con nuestra fuerza. Es el Señor el que perdona y nos libera de esa culpa. Nos saca ese peso de encima y quedamos como plumita, livianos. Y el viento nos va a llevar de un lado para otro, porque así nos quiere el Señor, livianitos. No cargando nada, no cargando pecados. Y Él va a sanar literalmente nuestra tierra. La va a sanar de forma física y la va a sanar de forma espiritual. Nosotros somos un ministerio de restauración, el pastor lo decía. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos ser de bendición para el resto, ayudarle a las personas a ser restauradas, a volver a los caminos del Señor, que no es una tarea fácil. Porque si no comparamos las tareas de predicarle a una persona que es nueva a predicarle a uno que se ha ido por una mala experiencia, cuesta, mi hermano. Cuesta. Porque ganar la confianza no demora tanto como recuperarla cuando se ha perdido.
nosotros como ministerios de restauración, y les dejo este peso a cada uno de nosotros y a mí también, debiéramos estar llenos del Espíritu Santo, mi hermano. Debiéramos estar preparados para cualquier situación, para que pudiéramos sanar enfermos, para que pudiéramos restaurar a los que están quebrantados de corazón, de espíritu, para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Para eso tenemos que estar bien. Porque si yo estoy enferma, no voy a estar de enfermera, mi hermano. Primero nosotros. Primero nosotros. Y voy a dar el título del mensaje ahora, que termine. Porque yo sé que lo van a entender. No eres tú, soy yo. No eres tú el problema, soy yo. Que no ha dispuesto el corazón, que no ha querido dejar lo que no es de Dios, que no he estado lo suficientemente cerca, no lo he buscado lo suficiente, no me he humillado lo que debiera, no he reconocido que Él es número uno en mi vida. Mi hermano Christopher el domingo decía en su coordinación y me quedó muy marcado: qué fácil es coordinar cuando todos quieren alabar el nombre del Señor. Porque se hace una tarea titánica. Querer levantarles el ánimo, mi hermano. Instarle a que alaben al Señor, cuando eso debieran hacer de aquí. Por agradecimiento, por amor. Por decirle gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Gracias, Señor, por donde me sacaste. Gracias, Señor, incluso porque me has librado de cosas que yo no tenía idea. Muchas veces ignoramos de todo lo que el Señor nos libra. Mi hijo en una oración en la semana lo decía: gracias, Señor, porque tú nos libras y nos libraste de un montón de situaciones peligrosas esta semana. Y yo le doy gracias al Señor. Y yo quiero que mi adoración sea genuina. Yo quiero que lo que salga de mis labios sea una adoración genuina. Un agradecimiento de todo corazón. Y yo deseo que estemos todos en un mismo espíritu. Yo le voy a pedir que nos pongamos en pie. Le voy a pedir a los hermanos de la música que nos ayuden con una adoración. Y yo le invito, mi hermano, a poder olvidarse de todo. Aquí nadie vino a mirar al de al lado. Aquí hemos venido todos con un deseo de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar esta adoración como si no hubiera otro día, como si no hubiera un mañana, porque eso es lo que es. No sabemos lo que hay para mañana. ¿Quién quita? A lo mejor esta sea nuestra última adoración. Y yo creo que, yo lo que quiero guardar en mi corazón, que mi adoración y la última adoración que yo tuve fue de todo corazón, independiente de las notas musicales, independiente de los instrumentos. Hermano, si usted lo que quiere es elevar una alabanza propia y no seguir la letra de la canción, hágalo. Porque el Señor prioriza escuchar su alabanza, lo que sus labios tienen para entregarle. Yo le invito a alabar y adorar el nombre del Señor. Y si queremos un avivamiento, este es el momento de disponer nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Amén.